Bien, muy buenas noches, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 14 correspondiente a las salidas alternas al proceso penal. En las clases anteriores hemos hablado de la figura de la conciliación y del procedimiento abreviado. Ahora corresponde hablar acerca de la suspensión condicional del procedimiento. Vamos a hacer un análisis sobre esta figura, algunas comparaciones también para que ya el conocimiento quede bastante establecido en cada uno de nosotros al momento de aplicar estas medidas en el libre ejercicio. Pero antes que nada quiero contestar una pregunta que me hacía Sonia Elena respecto al procedimiento abreviado. Y ella preguntaba que cuando a una persona ya se le aplica el procedimiento abreviado y se decreta la suspensión condicional de la ejecución de la pena, si esta persona comete un nuevo delito, tendrá el fiscal que requerir. Bueno, definitivamente sí, Sofía Elena, tendrá que requerir el representante fiscal porque es la comisión de un nuevo delito. Deberá presentar un requerimiento ante el juez de paz correspondiente. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con las condiciones que se le han impuesto a esta persona? El artículo 81 del Código Penal nos establece y dice: el incumplimiento de las condiciones, la comisión de un nuevo delito o la sustracción del condenado a la vigilancia permiten al juez o tribunal modificar dichas reglas de conducta, modificar dichas reglas o prorrogar el periodo de prueba, que en ningún caso podrá exceder de los 5 años, o hacer cumplir la pena impuesta. Lógicamente, si estamos frente a un delito grave que ha cometido esta persona, lo más razonable que va a hacer el juez es hacer cumplir la pena impuesta en un centro penal. Definitivamente no estamos frente a un delito de lesiones agravadas, un robo agravado, un homicidio, una violación, un secuestro, una extorsión, etcétera. Lo más seguro es que va a decretar que termine cumpliendo su pena en el centro penal y que corresponda, ¿no? Porque la lógica nos dice que ante esos delitos graves Fiscalía va a solicitar la instrucción con detención provisional. Ahora, si se trata de un delito menos grave, ya tendrá que valorar las circunstancias el juez, de acuerdo también al requerimiento que pueda presentarse en un momento determinado el fiscal, ¿no? Esta ya sería tarea del defensor también plantearlo en una audiencia sobre la situación jurídica sobre el otro delito para ver qué salida le conviene más a su cliente. Eso va a depender del delito y de las circunstancias en las cuales se encuentre el procesado. Bien, luego después de haber contestado esta pregunta, entramos ya a conocer la figura de la suspensión condicional del procedimiento. Esta se encuentra en el artículo 24 del Código Procesal Penal. Suspensión condicional del procedimiento. Esta es una salida también que las partes las pueden solicitar en un momento determinado, y ya vamos a conocer cuáles son los requisitos específicos que la ley exige. Dice el artículo 24: en los casos en que proceda la suspensión condicional de la ejecución de la pena, o cuando se trate de delitos sancionados exclusivamente con penas no privativas de libertad, las partes podrán solicitar la suspensión condicional del procedimiento. Bien, aquí nos da uno de los primeros elementos importantes a analizar. ¿En qué casos procede la suspensión condicional del procedimiento? Dice la ley: en los casos en que proceda la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Quiere decir entonces de que para aplicar esta figura, al tenor literal, podría aplicarse en cualquier delito. ¿Por qué en cualquier delito? Bueno, porque la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que surge después de haber aplicado un procedimiento abreviado, como le explicamos el día de ayer, no establece un catálogo de delitos específicos para aplicarla. De hecho, vimos o explicamos el día de ayer que generalmente se aplica acá en nuestro país en los delitos menos graves, o en los delitos con penas privativas de 3 años hacia abajo, o que el régimen de penas propuesto por el fiscal sea de 3 años hacia abajo. Se aplica ahí con la finalidad de que el imputado pueda salir en libertad y empiece a cumplir una serie de condiciones y se quede en suspenso su ejecución en un centro penal. Esa es la lógica que se maneja en el procedimiento abreviado. Y han habido casos excepcionales, ¿no?
por ejemplo, el caso del señor Elías Antonio Saca, a quien se le aplicó un procedimiento abreviado por un delito grave, y el beneficio que obtuvo, llamémosle así, fue que se le condenó a 10 años de prisión, confesó, y a través de esa confesión pues ya Fiscalía tomará los elementos para iniciar las investigaciones correspondientes o presentar los requerimientos correspondientes sobre otras personas. Y se evitó, o digamos no estuvo en él la posibilidad de que se le condenara a una pena mayor. Pero esos son casos muy excepcionales, lo cual podría pasar con cualquier ciudadano también que se ve involucrado en un delito. Pero ¿por qué hago esta remembranza? Porque cuando dice la ley, en los casos en que proceda la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es decir, un procedimiento abreviado, también procederá la suspensión condicional del procedimiento. Entonces quiere decir de que esta figura procede también para todos los delitos. La ley no ha hecho una distinción o no ha establecido una lista especial de delitos donde se puedan aplicar la suspensión condicional del procedimiento. Óigase bien, estamos ante una figura que va a suspender el procedimiento. Es decir, aquí no estamos hablando de condena. Aquí no estamos hablando de todos los pasos que se siguen allá para la aplicación del procedimiento abreviado, del ofrecimiento de la prueba, de la lectura que se va a hacer de los hechos, de las participaciones del fiscal, del defensor, argumentando sus medios probatorios, de la contradicción, etcétera, y que al final el juez va a emitir una sentencia. No, porque acá lo que va a pasar es una suspensión condicional del procedimiento. Es decir, el procedimiento se va a detener mientras el imputado, durante un tiempo que ya la misma ley establece, cumple una serie de reglas de conducta o reglas socializantes, le llaman algunos doctrinarios, o de rehabilitación, y se va a verificar su conducta para que posteriormente, después de haberlas cumplido, pues esto va a extinguir la acción penal. Entonces, aquí vemos el primer elemento importante. ¿En qué casos procede la suspensión condicional de la ejecución del procedimiento? En los mismos casos en que procede la de la ejecución de la pena, es decir, el procedimiento abreviado. Ahora, en la práctica o la lógica que se maneja esta figura es similar a la del procedimiento abreviado, así en términos prácticos. La experiencia les va a enseñar a ustedes que cuando uno anda en los tribunales, esta figura pues generalmente la pueden aplicar en un delito menos grave, pero no la van a aplicar o no es común aplicarla en un delito grave, ¿no? Porque Fiscalía siempre tiene, digamos, la facultad o la potestad de poder lograr una condena o una resolución condenatoria, una sentencia condenatoria a futuro, y la posibilidad de que se le condene al máximo de la pena. Entonces, pues no es esa la lógica para aplicar este procedimiento. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica de este procedimiento? Bien, la naturaleza jurídica es que es una figura resocializante, ¿no? O una red de rehabilitación, y tiene que ver mucho el perfil del imputado que se está presentando en ese momento. Es decir, cuenta mucho, por ejemplo, que sea una persona que nunca haya tenido problemas con la justicia, que sea, diríamos, un buen ciudadano, profesional, con valores, que se pueda denotar un perfil de persona que no va a evadir la justicia, que no es reincidente en algunas conductas, hasta cierto punto que no tiene algún tipo de problemas psicológicos o psiquiátricos. Es decir, para esto debe realizarse un estudio al imputado, un estudio que lógicamente le va a beneficiar, y a veces pues en algunos casos particularmente que hemos llevado, nos damos cuenta que ese estudio se hace, digamos, con una apreciación, digamos, de elementos de sana crítica que el juez puede tener sobre la persona, ¿no? sobre el perfil que está viendo de imputado en esa persona. Entonces, el primer elemento, decíamos, es importante establecer que se va a aplicar en los mismos casos que procede la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Luego decíamos sobre su naturaleza jurídica,
que es como una medida resocializadora o rehabilitadora, ¿sí? Verificando el perfil del imputado que tenemos. Por ejemplo, una suspensión condicional del procedimiento no se le pudiera aplicar a alguien que pertenece a un grupo, digamos, denominado de los maras o pandillas, ¿no? Por un delito tal vez menos grave que haya cometido, pero estamos viendo el perfil, entonces es latente pues que esta persona pueda cometer más delitos si anda en libertad. Ahora, dice la ley, o en los delitos exclusivamente con penas no privativas de libertad. Bueno, porque el legislador ya consideró de que si esos delitos tienen ese tipo de penas, pues el bien jurídico vulnerado es, digamos, no es que sea de menor valor, pero sí es con una menor intensidad que la violación a un derecho fundamental, ¿no? Como puede ser la vida, la libertad, la seguridad, etc. Entonces dice, y viene otro elemento muy importante. Dice, los delitos sancionados exclusivamente con penas no privativas de libertad, dice, las partes podrán solicitar la suspensión condicional del procedimiento. Quiere decir entonces que esta figura no es exclusiva de la Fiscalía General de la República. Esta figura puede ser solicitada a petición de cualquiera de las partes, tanto Fiscalía como la defensa. Y el juez tomará las valoraciones necesarias para determinar si da trámite a este procedimiento. La ley es clara cuando dice las partes podrán solicitar la suspensión condicional del procedimiento. Luego dice el inciso segundo, la solicitud deberá contener las condiciones a las cuales estaría dispuesto a someterse el imputado conforme al artículo siguiente. Si el imputado presta conformidad con la suspensión y admite los hechos que se le imputan, el juez podrá disponer la suspensión condicional del procedimiento siempre que se hayan reparado los daños causados por el delito o asumido formalmente la obligación de repararlo, incluso mediante acuerdo con la víctima. La reparación del daño puede cumplirse a plazo sin que el mismo pueda exceder del periodo de prueba fijado. Bien, aquí hay otros elementos importantes a considerar en esta figura. Uno de ellos es cuando dice si el imputado presta conformidad con la suspensión. Es decir, el fiscal y el defensor pueden estar de acuerdo en someter al imputado a este proceso o a esta salida, y el juez incluso, pero es necesario la expresión sin vicios, de manera voluntaria de parte del imputado de que él quiera someterse a este procedimiento. Eso es un requisito, diríamos, importante, porque si de lo contrario podría acarrear una nulidad absoluta en el proceso, no por un vicio de fondo. Es necesario establecer el consentimiento que el imputado tiene de someterse a esto. Luego, el tercer elemento nos dice de que si presta su conformidad y admite los hechos que se le imputan, vea qué importante, admite los hechos que se le imputan. No estamos hablando de una confesión como allá en el procedimiento abreviado. Aquí estamos hablando única y exclusivamente de una admisión de los hechos. Yo perfectamente puedo admitir los hechos expresando, sí, acepto que participé en la comisión de ese delito. Estoy admitiendo que fui parte de... Simple y sencillamente puedo decir, sí, estoy de acuerdo en que se me aplique este procedimiento porque nos va a ayudar. Yo acepto que cometí esas amenazas o cometí, digamos, los daños en el patrimonio de una persona, las lesiones simples, etc. Entonces es necesario admitirlo. Y una admisión no lleva consigo todo aquellos requisitos que estudiamos en la clase anterior, que se establecen allá en la declaración indagatoria, ya por el artículo 90 del Código Procesal Penal, donde habla que se va a identificar al imputado, se le va a saber el hecho que se le atribuye, que se va a copiar de manera textual o con la mayor claridad todas las palabras que establezca el imputado. Luego las partes van a tener oportunidad de participar, de hacerle preguntas, etc. No, en este caso omitimos todo ese procedimiento y basta con que el imputado diga, sí, admito los hechos, admito que participé en ese delito y me someto a este procedimiento. Entonces, vean qué importante el tercer elemento.
Cuarto elemento dice, si el imputado presta conformidad con la suspensión, admite los hechos que se le imputan, el juez podrá disponer la suspensión condicional del procedimiento siempre que se hayan reparado los daños causados por el delito o asumido formalmente la obligación de repararlos, incluso mediante acuerdo con la víctima. La reparación del daño se puede cumplirse a plazo sin que el mismo pueda exceder del periodo de prueba fijado. Bien, el cuarto elemento es importante también porque primeramente no es vinculante el hecho para el juez de que el imputado haya admitido los hechos, que preste conformidad con aplicarle el procedimiento y que alguna de las partes se lo haya pedido. Cuando la ley dice el juez podrá aplicar este procedimiento, es facultativo para el juez porque definitivamente pueda que la víctima no esté de acuerdo y exprese, digamos, alguna situación o alguna característica que hasta ese momento o a ese nivel no pueda lograrse percibir de parte del juez o de las partes respecto del imputado, ¿no? Entonces el juez también puede tomar la decisión de no autorizar o no conceder esta suspensión condicional del procedimiento. O sea, es algo también que el juez valora y lo faculta para decidir si lo acepta o no. Ahora, cuando dice la ley que debe de la suspensión condicional del procedimiento siempre que se hayan reparado los daños, dice, causados por el delito o asumido formalmente la obligación de reparar. Bien, con esto debemos entender también que si estamos en primeras diligencias, y hasta este momento no se tiene, por ejemplo, algún dato o algún indicio sobre alguna reparación civil que se le pueda atribuir al imputado, pues sería muy difícil cumplir con este requisito. O establecer esta situación, ¿no? de cuál va a ser la responsabilidad civil que puede tener. No obstante, si estuviésemos ya en la etapa de vista pública, ¿sí? Y digo si estuviésemos en la etapa de vista pública porque podría darse el caso que lleguemos hasta la fase de incidente en la vista pública y ahí se intente aplicar esta suspensión condicional del procedimiento, porque al principio en uno de los requisitos decía que esta figura procede, dice, cuando procede la suspensión condicional de la ejecución de la pena. ¿Y hasta cuándo procede aquella? Dice la ley, hasta la fase de incidente de la vista pública. Entonces cabe la posibilidad de que esta figura también pueda aplicarse ya en esa etapa. Si estuviésemos en esa etapa, entonces sí, ya pasamos la etapa instructora, a lo mejor ya hay un ofrecimiento de medios probatorios para demostrar una reparación civil o una responsabilidad civil y pudiera tomarse la decisión de establecer, digamos, ese parámetro al momento de aprobar esta salida alterna. Pero son cuestiones bastante especiales que se van a dar en cada caso concreto. No podemos decir que siempre se puede aplicar esto. Ahora, dice, si el juez rechaza la solicitud, la admisión de los hechos por parte del imputado carecerá de valor. Bueno, definitivamente este es un mecanismo de defensa del imputado. No podríamos decir de que incluso si admite los hechos tendrá que demostrar su inocencia, porque su inocencia siempre subsiste, ¿no? Incluso los admita o no los admita, siempre va a subsistir. Lo que la ley acá está salvaguardando es que eso en ningún momento va a ser motivo para poder establecer o tomar un parámetro al momento de una sentencia si el caso se fuera por la vía ordinaria. Luego dice el artículo 25. Las reglas. Al resolver la suspensión, es decir, ya al estar de acuerdo y decir el juez sí, la vamos a autorizar, esta suspensión condicional del procedimiento, el juez someterá al imputado una evaluación para el tratamiento correspondiente, fijando un plazo de prueba que no será inferior a 1 año ni superior a 4 y determinará una o varias de las reglas que cumplirá el imputado entre las siguientes. Y vean qué interesante, porque acá el artículo 25 establece una serie de reglas más detalladas que las que se colocan allá en la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Por ejemplo, establece residir en un lugar determinado o someterse a la vigilancia que determina el juez.
En este caso, bueno, no va a poder salir de su lugar de residencia, su colonia, sobre algún perímetro, o puede someterse a la vigilancia que determine el juez. Puede ser a una persona incluso. Si es a una persona, esta tendría que llegar al juzgado y asumir un compromiso, y eso quedar en acta, ¿no? Que la persona va a estar sometida bajo la vigilancia de alguien. Podría ser sometido bajo la vigilancia de un líder religioso, de un pastor, de un sacerdote, etc. O de un vecino, qué sé yo, de otro tipo de persona. Entonces, esa es la primera regla. La segunda es la prohibición de frecuentar determinados lugares o personas. Bueno, definitivamente estas reglas tienen que irse adecuando según el tipo de delito que se ha cometido. Si estamos hablando, por ejemplo, de disparo de arma de fuego, de conducción temeraria, de lesiones, pues lógicamente los lugares donde no puede permanecer esta persona son las cantinas, en los lupanares, en las cervecerías, en los lugares donde en los juegos de azar, etc. Porque acordémonos cuál es la naturaleza de esta figura jurídica, ¿no? Resocializar, rehabilitar y evitar o tratar de que con el cumplimiento de estas conductas en libertad se le da una oportunidad a la persona de que cambie, ¿no? Y que rectifique su problema, su conducta, y al final pues evitamos también de que el Estado haga un desgaste, digamos, en un proceso. Luego dice abstenerse del uso de drogas ilícitas, eso pues ya relativo a los delitos, a las drogas, abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del uso indebido de drogas ilícitas, comenzar y finalizar la escolaridad primaria si no la tiene cumplida, aprender una profesión o oficio, seguir cursos de capacitación en la institución que determine el juez. Acordémonos que estas normas son más detalladas porque se verificó el perfil de la persona. Muchas veces los imputados pueden decir, no, mire, yo pertenezco, por ejemplo, o he pertenecido, qué sé yo, a la Cruz Roja, a El Salvador, al Cuerpo de Bomberos, si usted quiere, a los Boy Scouts, o he pertenecido a otro tipo de organización de beneficencia, he sido voluntario en estas y estas organizaciones. Pues esas mismas pueden servir, diríamos, para prestar un servicio, ¿no? O un curso de capacitación a la institución que determine el juez. Prestar trabajo de utilidad pública a favor del Estado, instituciones de beneficencia, fuera de sus horarios habituales en la labor. Comúnmente pueden ver a veces en las iglesias o en los centros, incluso en los parques recreativos del ISTU, se encuentran personas que andan haciendo trabajo de utilidad pública, no andan barriendo, andan pintando, no precisamente son aquellos privados de libertad que están en fase de confianza o en fase de semi-libertad. Puede ser personas como estas también, colaborar en una escuela, etc. Tal vez si la persona es un albañil de profesión, un electricista puede colaborar en eso también, es otro tipo de conductas que pueden tener. Por supuesto, fuera de las áreas de los horarios de su trabajo ordinario. Permanecer en un trabajo, empleo, adoptar en el plazo que el juez determine un oficio, arte o industria, profesión, si tiene medios propios de subsistencia, también puede establecerse. La prohibición de tener armas o la restricción de tener licencias o matrículas de ella en su caso. Es decir, el juez tiene toda una gama, digamos, de posibilidad para ir aplicando restricciones a estas personas por el periodo que la ley le permite, ¿no? Que puede ser entre 1 año o 5 años. Participar en programas de tratamiento también o de rehabilitación para evitar el consumo de drogas, psicotrópicos, estupefacientes, bebidas alcohólicas, etc. Bueno, puede enviarlo a Alcohólicos Anónimos, a los alcohólicos del Dr. Ayala, puede enviarlo si quiere a Neuróticos Anónimos en el Seguro Social, a los grupos de terapia, etcétera. Algo, por supuesto, esto va a estar documentado también y debe de llevarse un registro de todas las visitas. Ahí el juez tiene una gama de opciones donde puede enviar a estas personas, someterse a un tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico que la persona necesite. Definitivamente puede mandarlo a alguna clínica psicológica de alguna universidad privada o de nuestra universidad si usted quiere, o de algún centro de atención social comunitario,
para que dé el tratamiento necesario. Luego dice la ley, la suspensión condicional del procedimiento se notificará al imputado, dice, en persona y por el juez con expresa advertencia de las reglas de conducta, así como la consecuencia de su inobservancia. Bien, ¿por qué la ley manda a una expresa advertencia a la persona? Para que cumpla las reglas de conducta y cuáles son las consecuencias jurídicas de no cumplir. Porque precisamente lo que el Estado está haciendo en este caso es suspender un procedimiento. Está paralizando un procedimiento de juzgamiento sobre la comisión de un delito. Es decir, es una misma oportunidad que la ley ha considerado para las personas, por supuesto verificando su perfil, para que tengan otra alternativa de cómo cambiar, cómo mejorar, ser mejores ciudadanos, etc. Entonces, he ahí el énfasis en la advertencia que debe hacer el juez sobre el cumplimiento. ¿Quién va a controlar estas condiciones? Bueno, similar a las reglas de conducta que se imponen en la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que es el juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, acá también será el juez de vigilancia y ejecución de la pena. En el artículo 37, ordinales 11 y 12 nos remite a esta facultad que tiene el juez, siempre con el apoyo del Departamento de Prueba y Libertad Asistida, ¿no? Que es una institución que tiene diversos inspectores que hacen esta función y remiten los informes respectivos al juzgado. Las reglas de conducta, dice, no podrán afectar el ámbito de privacidad del imputado ni contrariar sus creencias religiosas, políticas o sus normas de conducta no directamente relacionadas con el hecho admitido. Desde luego, una regla de conducta pues no puede ser, aparte de que afecte el ámbito de privacidad, no puede atentar contra sus creencias religiosas. Dice, si se sabe que la persona es católica, pues lógicamente no se va a enviar a que permanezca o que reciba adoctrinamiento en otro tipo de religión, no evangélica o mormona, musulmana, lo que sea. Esos ámbitos de privacidad hay que respetarlos, como también que aquellas condiciones no sean vejatorias o que dañen su integridad también. O sea, no es permitido, por ejemplo, poner funciones en una escuela para ir a lavar baños o para estar cuidando, digamos, haciendo cosas que no tienen nada que ver, digamos, o relacionados con el delito, o que vayan a dañar su dignidad, o que lo exponga ante la sociedad en condiciones que no son correctas o que pueden afectar su honor. Luego dice la ley, el artículo 26, si el imputado se aparta considerablemente y en forma injustificada de las reglas impuestas, comete un nuevo delito o incumple los acuerdos sobre la reparación, se revocará la suspensión del procedimiento y continuará su curso. En el primer caso, el juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena podrá ampliarse el plazo hasta el límite de 5 años. ¿Cuál primer caso? Es si el imputado se aparta considerablemente y en forma injustificada de las reglas impuestas. En ese caso, porque, como ya dije, la misma cultura de nuestra sociedad, del salvadoreño, que a veces se quieren pasar de listos y cuando se aplican esta medida piensan que pueden seguir, digamos, con una vida con los hábitos que tenían anteriormente, las costumbres, y entonces eso hace en un momento determinado irrespetar la orden que el juez ha dado sobre las reglas de conducta, las supervisiones, y muchos de ellos pues ni tan siquiera justifican por qué no están cumpliendo o cuál ha sido el problema. Entonces, en estos casos, dice, da la facultad al juez para que pueda ampliar el periodo de prueba. ¿Sí? Podrá ampliar, dice, el periodo de prueba. Ahora, cuando se comete un nuevo delito o incumple los acuerdos de reparación, pues sí, el proceso va a continuar. Es decir, se revoca esto y inmediatamente continuamos con el proceso. Ahora, dice, la revocación de la suspensión del procedimiento no impedirá la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Bueno, lo que está diciendo acá la ley es que, por ejemplo, una persona porque incumplió alguna regla, viene el juez y decide continuar con el procedimiento, revoca esta suspensión condicional y dice, bueno, vamos a continuar mejor con el procedimiento. Ya estando en un procedimiento ordinario, también podríamos optar ya por la figura del procedimiento abreviado, que al finalizar dará como resultado la suspensión condicional de la ejecución de la pena. A eso se refiere la ley en el inciso segundo del artículo 26 cuando dice la revocación de la suspensión del procedimiento, ¿sí? Revocan, no impedirá la suspensión de la ejecución de la pena. Es decir, el hecho de que me revoquen a mí una suspensión condicional del procedimiento no quiere decir que pierdo también la oportunidad que en ese mismo proceso pues me vayan a aplicar un abreviado. Ahora, ya sabemos cuáles son las consecuencias jurídicas de un procedimiento abreviado. Allá hay una condena. Aquí no habría una condena si yo cumplo todas las condiciones y las reglas que el juez me dice durante el plazo y sin ningún informe, digamos, que me perjudique. Al finalizar acá se extingue la acción penal y pues lógicamente mi expediente personal ante la justicia pues no se vería, aparecería como que yo no he sido condenado por ningún delito. Sí aparecería la figura, pero no tengo la calidad de una persona condenada por un delito. Eso pues lógicamente me va a traer algún beneficio para cualquier trámite o cualquier trabajo que yo pueda ir generando en el trayecto de mi vida. Ahora dice la ley, el inciso tercero del artículo 26, la revocación y los incidentes que ocurran durante el plazo del cumplimiento de las reglas de conducta serán competencia del juez de vigilancia penitenciaria. Bueno, ¿por qué lo deja a competencia del juez de vigilancia penitenciaria los incidentes que ocurran en el plazo de cumplimiento? Porque lógicamente él es el que está vigilando, ¿no? O sea, no tendrá ante un incidente, no va a ser el juez de paz que autorizó este procedimiento, o el juez de instrucción, o el tribunal de sentencia que lo autorizaron, sino que va a ser directamente el juez de instrucción, el juez de vigilancia penitenciaria, el que va a tener esta facultad, ¿no? Él tiene el proceso, ya tiene los informes de los inspectores del Departamento de Prueba y Libertad Asistida, entonces pues el legislador ya consideró la competencia para estas personas. Bien, con esto hemos finalizado la explicación de esta figura de la suspensión condicional del procedimiento. Espero que hayan tomado sus anotaciones, siempre vayan relacionando el código con los artículos que vamos estableciendo. Y para el día de mañana, viernes, vamos a estar en vivo a través de Facebook Live a las 11 de la mañana. Necesito que todos se conecten a esa hora, el grupo 1 y 2 de Derecho Procesal Penal 1, conectados a las 11 de la mañana. Vamos a hacer un en vivo a través de Facebook Live y precisamente es para evacuar todas las dudas que tengan. Yo sé que ustedes me han estado preguntando a través del correo, pero es necesario que tengamos un acercamiento mayor y uno de los requisitos que voy a necesitar es que se vayan reportando, nomás se conecten, obtengan la señal, pues tienen que establecer que están presentes ya y hacer las preguntas respectivas, ¿no? Porque eso pues vamos también archivando, lo vamos documentando para cuando volvamos a nuestra universidad. Tenemos también, les queda a ustedes como un registro de que estuvieron en las sesiones, participaron, y también a su servidor pues para tomar las medidas necesarias ante cualquier recomendación o a cualquier directrices que las autoridades de nuestra universidad nos puedan dar respecto a las notas de este ciclo o a las evaluaciones. Entonces los espero mañana a las 11 de la mañana. Nos conectamos a través del grupo Derecho Procesal Penal 1 y 2 que hemos creado. Vamos a hacer un en vivo, así que aquellos que todavía no se han unido al grupo, les hago el llamado, o ustedes me ayudan también ahí para pasar el mensaje.
En todo caso, dentro de unos minutos les coloco el mensaje en el Facebook. Bueno, pasen muy buenas noches.